como la energía asociada a ella, ¿no? Muy bien, la C, la C. Acá hay otra pregunta. Esta preguntita sí es del material. Pregunta uno del material. ¿Qué producciones define de mejor manera lo que es la química? A ver, ¿cuál es la que define de mejor manera lo que es la química? La primera, La ¿qué primera, dice? profe. A ver, la química es parte de las ciencias naturales y se ocupa del estudio de la materia en lo que respecta a sus estructuras, propiedades y transformaciones. Esa es verdadera, ¿no? Esa es verdadera. Ciencia natural que se ocupa La principalmente de 3 los también. aspectos teóricos. Bueno, no es una, solo estudia la teoría, nada más, es experimental, ¿no? Es experimental, por eso que esté falso. Tres, ciencias naturales que determinan las estructuras o las fórmulas químicas de las sustancias, así como la composición de las mezclas, estableciendo propiedades físicas y verdaderas, ¿no? Básicamente me describe que la química es una ciencia natural importante porque estudia las propiedades químicas y físicas, ¿no? Muy bien, la E vendría a ser la clave en este problemita. Esta es la pregunta 4 del material. Respecto a a la materia, señale lo que no corresponde, te dice. Lo que no corresponde. ¿Cuál vendría a ser? Profesor, buenos días. Si en el anterior problema decían, en la última proposición decían solo, palabra solo, ponían ¿En dónde? ¿En en la la anterior? última, sí, en la última proposición si ponían la palabra solo, la Ah, ya, si ciencia natural, podrían, en la última, ciencia natural que determina la estructura de las fórmulas químicas de las sustancias, así como la composición de la mezcla, estableciendo propiedades físicas y químicas. Solo al inicio. sí, ponemos solo es una ciencia natural que determina las estructuras de las fórmulas, etcétera, etcétera. Sería falso, ¿no? Porque también ve las transformaciones. Es que lo que pasa que, bueno, sería siempre y cuando no aparezca este término, porque ya me están definiendo una ciencia natural, ¿entiendes? Entonces, este solo involucraría el no hablar de una ciencia natural, porque no podemos colocar solo ciencia natural, porque la química es una ciencia natural. Entonces, está bien tu consulta, pero ese solo lo tendríamos que integrar a otro contexto, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero está bien. Ya, entonces acá, ¿cuál vendría a ser? Acá creo que sí, sí van a pecar. No está muy directa, pero creo yo que por ahí puede. Este tipo de preguntas sí son más analíticas, ¿no? ¿Ok? Por ahí me están diciendo la C, la A, por ahí. La C. Ahí vamos a ver. Vamos a ver la A. Entre la A y la C. A ver, respecto a la materia, señala lo que no corresponde. Mira lo que te están pidiendo acá, no corresponde. Siempre hay que estar atento a lo que nos preguntan, porque hay veces nosotros pensamos que nos están preguntando lo verdadero, lo que corresponde, y nos vamos de frente a La C, analizar. profe. ¿Ya? A ver, de ahí dice, respecto a la materia. La materia es toda realidad objetiva, es todo lo que existe en el universo. Bueno, ¿no? Pero la materia no es energía, ¿no? Energía y materia son cosas distintas. Ok, acá hay un análisis donde tenemos que involucrar la energía. La energía existe en el universo, pero la energía no es materia. Obvio que la energía complementa la materia, ¿no? Porque la materia sufre transformaciones en base a la energía. Entonces, es todo lo que existe en el universo aguanta, ¿no? Si es energía, ahí estaríamos involucrando otras definiciones. Hasta ahí la A. Ahora otro posee más y dimensiones, eso sí es verdad. Puede ser percibida directamente por los sentidos. Claro, la materia tiene que ser percibida por los sentidos. Si no la puedes percibir por los sentidos, no es materia. Por decir, los sentimientos no es materia. ¿Ya? El amor, eso no es materia. Tú tienes que percibirlo por los sentidos. ¿Quiénes son los sentidos? El olfato, el tacto, ¿no? La visión. ¿Ya? Entonces, ahora.
es muy importante, ¿no? Es percibida por los sentidos, eso también es correcto. Se caracteriza por presentar propiedades físico-químicas y que las diferencian de otros cuerpos, eso también es correcto. Es susceptible de cambios o transformaciones como por ejemplo física, química, biológicas, nucleares, esto también es correcto. Entonces, acá vendría a ser la clave la A, ¿ya? La A vendría a ser, ¿ok? La A, porque recuerda que la energía también es parte del universo, ¿no? Y la energía no es materia, ¿ok? Y entonces, está bien, se pueden confundir, eso es parte del aprendizaje, ya con esa, además cuando uno se equivoca aprende más. Profe, es que Dime. habían otras cosas además, como gases, por ejemplo, creo que no se podían sentir directamente por los No, sentidos. sí se pueden sentir porque, o sea, sean gases, sean líquidos, sean gases, sí, esos tienen masa, ¿me entiendes? Y tú lo puedes, si no lo puedes, de repente con el olfato no lo puedes sentir ni con la visión, pero lo puedes, con el tacto lo puedes percibir. Entonces, esa es la explicación de que la materia es reconocida por los sentidos, las puedes ¿Hay, percibir. hay algún elemento, no sé, un gas, algo que no tenga, por ejemplo, temperatura o que no se pueda sentir su masa o sea directamente inodoro? Es que Nada, o lo sea, que que no tenga nada. pasa, no hay. ¿Sabes por qué? Es que lo que pasa es que te estás olvidando de las propiedades generales de la materia. Toda materia, toda materia tiene volumen, toda O si no, materia. que sus propiedades sean tan mínimas que los sentidos directamente no las puedan captar. No, es que lo que pasa es que siempre la vamos a percibir mediante alguno de nuestros sentidos, volumen, masa. O sea, toda materia si se define como materia, tiene que tener volumen, masa, que son propiedades generales que toda materia va a tener. ¿Ok? En cambio, acá ya en la uno, como te hablo de la energía, no, o sea, todo lo que existe en el universo no es materia, porque en el universo también hay energía. Entonces, por eso viene la acotación, ¿no? Respuesta a la A, ¿ok? Está bien, no hay problema con eso. Muy bien, energía no es materia, por ahí menciona Anders. Ahora, ahora vamos a establecer el análisis. Si bien es cierto, ya hemos analizado lo que es la materia y todo eso, pero vamos a definirla, ¿no? Pero para complementar todavía un problemita, a ver, un problemita más para que puedan analizarlo. Julián dice, profe, no dice eso. Mm, no dice eso en qué parte, Julián. En la pregunta, en la A. No, en la A te dice, la materia es toda realidad objetiva, es todo lo que existe en el universo. Y todo lo que existe en el universo no es materia, ¿no? Es energía. Por eso que viene que este contexto es falso, pues. Porque te piden lo falso, lo que no corresponde. ¿Ok? Ya, claro. Ya, ahora, y tal, la pregunta. ¿Cómo quedamos en esta pregunta de aquí? Pero eso sí está raro. Dale, dale, tienes que arriesgarte. Ahorita tienes que arriesgarte. Ya en las prácticas ya vas a ir con más fundamento, ¿no? No, o sea, que uno arriesgue va a ser que Yo hay veces se equivoque. estoy Y entre eso la C y la E. tienes que elegir uno, no puedes quedarte con dudas. Eliges una, te vas a equivocar, vas a aprender más. La duda no ¿La es C? buen acompañante, la C me dicen. Entonces vemos acá, no es campo de acción de la química, preservación de alimentos enlatados, ese sí, ¿no? Los preservantes son sustancias químicas. Producción de fertilizantes, pinturas, tintas también. Los fertilizantes, sustancias químicas, las pinturas también. Proceso de almacenamiento
y distribución del cemento. No, acá ya hay una cosa que no tiene que ver mucho con la química, ¿no? Almacenamiento, distribución, es más la parte administrativa, ¿no? No es tanto de la química. Obtención biocombustible como biodiesel, eso sí. En la industria extractiva del petróleo también. O sea, todo menos la C, muy bien, porque en la C no está involucrada la química, es más un tema de administración, ¿ok? Muy bien ahí los que han marcado C, la C. Entonces, vamos a hablar, vamos a definir un poco, aunque ya hemos hablado de la materia que es estudiada por la química, ahora lo vamos a definir exactamente. Tenemos acá la materia, todo aquello que existe en el universo y que presenta dos propiedades fundamentales. Una es la masa y otra es la extensión, que es el volumen. Por eso te digo que la materia ocupa un lugar sí o sí, ¿no? La materia, y para que ocupe un lugar, tiene que ser percibida por nuestros sentidos. Ahora, mira, el hablar de materia y mencionar el término masa, porque la masa es la unidad de medida de la materia, pero también hay que saber que la masa y el peso son cosas distintas, ¿no? ¿Ok? La masa es invariable, porque una persona que pese 70 kilogramos en la Tierra va a pesar 70 kilogramos en la Luna, 70 kilogramos en cualquier otro planeta, porque la masa es invariable. Estamos. Eh, Ahora el peso es variable, ¿no? El peso es variable. Porque el peso es variable, porque el peso es una fuerza, ¿no? Normalmente se lo conoce como el W, es El igual peso a masa depende de por la gravedad. gravedad. Muy bien. Y la gravedad depende del lugar, depende del lugar donde se analiza. Por lo tanto, el peso es variable y la masa. Aunque coloquialmente, hay veces nosotros, si vamos a una tienda, le pedimos, ¿me pesas 1 kilogramo de arroz? ¿No? Pero lo que realmente tendríamos que decir, dame una masa de 1 kilogramo de arroz, ¿no? Pero bueno, coloquialmente el peso a veces es empleado erróneamente, pero eso no quiere decir que está mal, porque hasta la misma YUPAC ha aceptado el término peso, porque cuando se habla de masa atómica, tú también puedes decir peso atómico, y eso no es que esté mal, está aceptado por la YUPAC. O sea, pero en las definiciones sí uno tiene que estar bien claro. Y acá te pregunto, ¿cuál no es materia? A ver, consulta, ¿cuál no es materia? La luz. La luz. ¿La luz qué es? Energía, ¿no? Y la Fotones. energía no es materia. Dime, la luz vendría a ser, todos tendrían que marcar la luz, ¿no? ¿Ok? Eso es importante. Muy bien ahí los que se han dado cuenta de... Ahora, la materia sufre transformaciones. Y uno dice, ¿y hasta qué punto se divide la materia, profe? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que la materia realmente puede dividirse? Porque va a llegar un momento donde la materia se va a dividir, y en ese punto de división ya la materia va a cambiar su naturaleza. Y es por eso que existen las reacciones nucleares. Bueno, las reacciones nucleares son un fenómeno donde se dividen los átomos, y al hablar de división de átomos ya estamos alterando la naturaleza, la propiedad de los elementos que componen a la materia. Yo soy de Y física eso, cuántica, si no me equivoco. claro, esa es ya la física cuántica, ¿no? En la física cuántica ya el movimiento de los cuerpos ya es distinto a la mecánica clásica, ¿no? La mecánica clásica de newtoniana, que es una mecánica de los cuerpos en movimiento, pero los cuerpos grandes, pero a nivel escala pequeña ya esa mecánica ya no sirve, es la mecánica cuántica la que prevalece. Ese es un tema que también te va a ayudar a explicar lo que es la luz, la radiación, porque ella tiene que ver mucho con términos cuánticos. Ahora, ¿se estudia la división de la materia? Sí se estudia. ¿Y cómo lo denomina eh, la división de la materia la química? La química, a la división de la materia
lo estudia como la naturaleza corpuscular de la materia, ¿ok? El término naturaleza corpúsculo es una partícula, ya que no te asuste este término, eso significa partícula. Y cuando te hablan de la naturaleza corpuscular de la materia, lo que estás analizando acá es ver hasta qué punto se divide la materia. Hay diferentes métodos químicos, físicos, que pueden hacer que la materia se divida, pero al aplicar esos métodos, la materia sigue constituyéndose por los elementos que lo conforman. Por decir, tú tienes un papel, lo rompes en pedacitos, esos pedacitos siguen teniendo la composición del papel en tamaño grande, ¿ya? Entonces, pero ¿hasta qué punto yo puedo dividir y puedo decir que lo que tengo sigue teniendo la misma composición que un material grande? Es ahí donde la materia analiza el tema del corpúsculo, porque el corpúsculo es analizar partículas de división de la materia. Entonces, lo que tenemos que entender acá, y esto es algo importante, es que la materia a nivel microscópico es discontinua, discontinua. El término discontinuo es algo muy... Profe, Dime. ¿no era la molécula la más pequeña antes del átomo? No, el átomo es el más pequeño, porque una No, claro, molécula, pero el orden era partícula, después seguía la molécula, después de la molécula iba el átomo. claro, hay un orden, ¿no? Hay un orden, pero acá lo que estamos analizando básicamente es que la materia se va a dividir. Ahorita ya lo vamos a analizar lo que tú mencionas, no hay problema. Pero lo que queremos dar a entender es que cuando analizamos la naturaleza corpuscular de la materia, queremos ver hasta qué división se puede hacer a la materia, ¿no? Porque recuerda que no es que la división sea infinita. Hay un punto donde tú dices hasta esta etapa yo puedo dividirlo. Después de eso ya la materia ya deja de comportarse a una escala, en ese caso entra la cuántica, ya deja de comportarse o tiene una desnaturalización, ¿ok? Ahora, se dice que la materia es discontinua porque, bueno, y eso ya lo demostró la nanotecnología, porque, bueno, hay modelos de cómo representan al átomo. Recuerda que el átomo es un modelo matemático, porque todavía no podemos ver exactamente el átomo y sus partes, solo los conocemos por ciertas propiedades, ciertos cálculos, pero el átomo, que es parte de la materia, parte importante, la unidad mínima de la materia, es hueco, porque el átomo se divide en el núcleo, que es la parte donde está la mayor masa, pero es hueco. Entonces, si tú asumas que un elemento es como que un átomo es como una esfera, que es parte de un modelo, entonces si tú juntas varias esferas, te vas a dar cuenta, hasta en las mismas esferas siempre hay espacios que no se van a completar. Y a eso se le dice del por qué la materia es discontinua. Si bien es cierto, a simple vista no lo podemos observar, si nosotros podemos ver una pizarra, una mesa, una tabla, a simple vista nosotros pensamos que es continuo porque no vemos agujeros, no vemos ahí partes vacías, ¿no? Pero si lo llevamos a un microscopio te vas a dar cuenta que sí hay partes vacías. Por eso que la materia se divide porque es discontinua, ¿no? El término discontinua hace entender que siempre va a haber espacio vacío y ese es el fundamento de por qué existe la nanotecnología, ¿no? No, eso ya después lo vamos a ver, pero es importante que lo entiendas. Ahora, cuando hablamos de la división de la materia, no, la inercia es una propiedad de la materia, Anders, ¿ya? La inercia es una propiedad de la materia, ¿no? No es materia, la inercia es una propiedad. La materia tiene inercia, que eso ya lo vamos a ir viendo. Y entonces tú puedes, materia está en todo el universo, luego viene
el cuerpo, que puede ser un tipo de materia, pues es un cuerpo que se le denomina así, ¿ok? Puede ser este fragmento, este terrón de azúcar. Ahora hay diferentes formas de dividir la materia, ¿no? Acá tengo tres formas de dividir, tres métodos de dividir. Están las operaciones físicas, que es una primera etapa de división de la materia. También están los procesos químicos, que es una segunda etapa de división de la materia. Y en la tercera, las divisiones nucleares, que esta sí, las divisiones nucleares sí desnaturalizan la materia. ¿Por qué? Porque se forman elementos nuevos, ¿no? Acá ya estamos hablando de quitarles electrones, neutrones, protones a los átomos, que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la importancia acá de establecer la división de la materia involucra que tú un cuerpo la puedes dividir en partículas, o sea, en tamaños más pequeños. Y eso Eso se le decía, da profe, por propiedades físicas. como la harina, pues que son bolitas bien Claro, pequeñitas, que ni son se ve que son partículas. bolitas. Claro, son partículas, ¿no? Es una división que se puede dar. Y esa división todavía lo podemos hacer a simple vista, ¿ya? Eso es un procedimiento físico, porque si tú agarras un cuerpo y una partícula van a tener la misma composición. Por lo tanto, esa división es física. Luego ya, si vamos a un análisis más profundo, estas partículas están conformadas por moléculas, ¿ok? Ahora, ¿habrán equipos que puedan dividir más las partículas en moléculas? Sí, sí hay. Obvio que no son muy fáciles de conseguir, pero sigue siendo una división física. Sigue siendo una división física. De las partículas a moléculas sigue siendo una división física. Ahora, una molécula, que es un término que se involucra mucho en la química, es una estructura que está conformada por átomos. Ahí están las bolitas rojas y azules, son átomos. Acuérdate de eso. Una molécula no puede ser un átomo solo. Pueden haber dos o más átomos, a eso se le denomina molécula. Ahora, para llegar a los átomos, ¿ok? Para llegar a los átomos, yo necesito dividir las moléculas, pero eso ya no lo voy a hacer en base a operaciones físicas, porque las operaciones físicas no me dan la fuerza o la energía suficiente para dividir una molécula, ¿ya? Para dividir la molécula. Entonces, si yo utilizo procedimientos físicos, no voy a poder dividir la molécula, porque no se va a obtener la energía necesaria, ¿ok? No se va a obtener la energía necesaria. Ahora, lo que sí te puedo involucrar es que si tú quieres separar a los átomos de la molécula, necesitas más energía y los procesos que involucran más energía, uno de ellos es los procesos químicos, porque en los procesos químicos hay reacciones y todo eso. Entonces, para pasar de moléculas a átomos en la división, tú necesitas de los procesos químicos. Recuerda que un átomo es la mínima unidad de la materia, ¿ok? Es la mínima unidad de la materia. Mínima unidad. Ahora, ¿el átomo se puede dividir? Sí se puede dividir, pero y ahí ya estaríamos desnaturalizando A la partir de ahí ya es materia que física cuántica. estamos analizando. Claro, la división del átomo ya involucra otro tipo de principios, ¿no? La mecánica cuántica te va a ayudar a entender específicamente la división del átomo. Pero sí se puede dividir un átomo. Recuerda que el átomo está constituido por partículas subatómicas, que son el protón, el neutrón y el electrón. Y esa división ya no van a ser por procedimientos físicos ni procedimientos químicos. Necesitas más energía, porque quitarle una partícula subatómica a un átomo, necesitas energía y además produce energía también. Y a eso se le menciona como procedimientos o reacciones nucleares, ¿no? Que es el 3 que es un proceso que hace que el átomo se pueda dividir. ¿Ok? Pero la materia mantiene, ¿ya? La materia mantiene su naturaleza hasta el átomo, ¿ok? Hasta el átomo. Eso es lo que quiero darles
a entender, ¿ya? Quiero darles a entender. Ahora, de los átomos se encuentran un montón de, de átomos que existen, ¿no? Yo, ¿cómo puedo reconocer un átomo? Mediante la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica, todo elemento está asociado con un átomo de propiedades similares al elemento, ¿no? O sea, los átomos básicamente se diferencian en la cantidad de partículas subatómicas, eso es lo que va a variar. Ahora, por ahí me dicen, profe, ¿existen otras partículas dentro del átomo? Sí, sí existen otras partículas y se ha comprobado, ¿no? Que existen, pero el protón, el neutrón y el electrón son las fundamentales, fundamentales. Esos son los más importantes. Existen más, existen los quarks, los muons, existen muchas partículas que se han podido determinar en el átomo, pero los fundamentales son estas tres, ¿ok? Y además a ti te van a preguntar respecto a las fundamentales. No hay que complicarse. Ahora, la materia, si por ahí creo que alguien me habló de los quarks, mantiene su identidad solo hasta el átomo. Sí, muy bien, la materia mantiene su identidad hasta los átomos. Ahora, hemos hablado de la división de la materia, pero también hay una clasificación de la materia, ¿ok? La clasificación de la materia es muy importante porque hay dos formas de clasificar a la materia. Una de ellas es por el estado de agregación, estado de agregación. Cuando te hablen de la clasificación, tú debes tener bien en claro si se está dando por el estado de agregación. El otro es por en el caso de la clasificación, por su composición también, por su composición. Esa es la otra clasificación. Estado de agregación por su composición. Entonces veamos cada una de ellas. Tenemos aquí la clasificación por su estado de agregación. Para eso sabemos que los estados de agregación fundamentales son estos tres: sólido, líquido y gaseoso. Y yo sé que muchos saben que existen otros tipos de estado también en el universo, como es el plasma y otros más. Pero los fundamentales, ¿ok? Los fundamentales, los que se analizan son estos tres. Y vamos a enfocarnos en estos tres nada más. Ok, a ti te van a preguntar de estos tres. ¿Para qué debemos saber del estado sólido? Ahorita debemos saber básicamente ciertas propiedades generales del estado, porque todavía no tenemos la base. ¿Ok? Cuando analicemos el sólido, líquido, gaseoso, vamos a hablar de partículas. Partícula sólida, partícula líquida, partícula gaseosa. Y las partículas, dependiendo de qué tipo de estado de agregación formen, ahí van a aparecer dos fuerzas. Fuerza de atracción. La fuerza de atracción es una fuerza, bueno, que ya más adelante ustedes van a saber que estos son los enlaces, pero en este punto la vamos a definir así. Y la fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. Entonces, mediante este análisis de estas dos fuerzas de atracción y repulsión, uno puede definir qué es un sólido, qué es un líquido, qué es un gas. Para el caso del sólido, hay ciertas propiedades que se generan porque las fuerzas de atracción y la fuerza de repulsión, al formar un sólido, estas te dicen que las de atracción son superiores a las de repulsión. Al ser una fuerza de atracción superior a una de repulsión, se generan ciertas propiedades en estos cuerpos denominados sólidos. Una de ellas es que su forma y su volumen son propios. Al decir propios, ¿qué quiere decir? Que la forma y el volumen son invariables. Si tú quieres variar la forma, tendrías que romper el sólido, ¿no? O sea, quebrarlo. Y si tú quieres variar la forma, también tendrías que hacer eso. Por lo tanto, la forma y el volumen son propios. Un sólido
debido a que las partículas sólidas están muy pegadas entre sí, no se puede comprimir. O sea, los sólidos son incompresibles. Ahora, la diferencia con los líquidos es que en los líquidos la fuerza de atracción es similar a la fuerza de repulsión. Acá ya hay más espacio entre las partículas de líquido, a diferencia de las partículas de sólido. Los líquidos tienen forma variable, sí, porque dependiendo del recipiente que lo contenga, o sea, puede estar en una botella, en un vaso, en una olla. El líquido va a tener la forma del recipiente que lo contiene, pero el volumen es propio. ¿Por qué es propio? Porque un litro de un líquido es un litro donde sea. Tú puedes tenerlo en una botella, en un plato, en una taza, en un vaso y va a seguir siendo un litro. Por eso que el volumen es propio, pero la forma es variable. Ahora, los líquidos, bueno, si bien es cierto, las moléculas o los átomos líquidos se pueden mover, pero igual las distancias entre las moléculas líquidas todavía es mínima. Por eso que los líquidos también se los clasifican como incompresibles. O sea, el grado de comprimir un líquido es bien bajito. Entonces, de forma general, se habla como incompresibles. ¿Ok? Ahora, también están los gases. Los gases, acá sí, las partículas gaseosas tienen grandes separaciones entre ellas y por lo tanto, acá prevalece que la fuerza de repulsión es superior a la fuerza de atracción. Es recontra superior. Y eso hace que la forma y el volumen de un gas sea variable, ¿no? Porque la forma lo va a adquirir de acuerdo al recipiente que lo contenga y el volumen, los gases se pueden comprimir, ¿ok? Se pueden comprimir y se pueden expandir. Por eso que su volumen es variable de un gas, ¿no? Y si tú te das cuenta, en un gas muy conocido por nosotros, que es el gas natural, el gas natural o el gas que te venden en los balones, el GLP, ese es el famoso GLP, eso, los gases normalmente cuando te venden, no te venden por volumen, porque su volumen es variable. Los gases te venden por masa, porque la masa es una unidad invariable. Ya, eso lo deben comprender porque la forma y volumen de un gas es variable. Ahora, los gases, como tienen grandes distancias entre las partículas gaseosas, se pueden comprimir, ¿no? Compresibles, son compresibles. Estos sí son compresibles, se pueden expandir, se mezclan en cualquier proporción. Bueno, y hay un tema específico para los gases, así que no quiero entrar mucho en la parte de, del análisis. El GLP no es líquido porque a la hora de inyectarlo en un balón lo hacen a una determinada presión. Entonces, el GLP va a variar su condición de acuerdo a la presión. Cuando le inyectan el GLP en condiciones atmosféricas es líquido, pero cuando le inyectan en los balones, lo inyectan de forma gaseosa y para eso han involucrado altas presiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, el GLP puede ser gas, puede ser líquido, dependiendo, pero nosotros acá estamos analizando básicamente la parte gaseosa, ¿ya? FA, fuerza de atracción, acá está, y FR, fuerza de repulsión, acá está, acá justo lo he puesto, a la izquierda lo he puesto, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Eh, Tanto los sólidos como líquidos son denominados estados condensados, se dice condensados porque pueden pasar de gas a líquido, se condensan. Y los líquidos y los gases son denominados fluidos, a ellos se les denomina fluidos. Ahora, los cambios de estado de agregación también son muy importantes en analizar. Acá vemos la flechita de izquierda a derecha. ¿Cómo se denomina ese cambio de estado de sólido a líquido? Se le denomina fusión. Eso hay que aprenderlo porque te pueden preguntar en los ejercicios, tanto en la práctica como en los parciales. Del líquido a gaseoso se denomina vaporización. Vaporización. También le dicen evaporación, ya, evaporación, ¿ok? Evaporación. Ahora,
la flechita ahora está de forma inversa. Ahora un gas hacia un líquido, ¿no? Un gas, un líquido se denomina licuefacción o condensación, cualquiera de los dos, aunque no representan lo mismo, porque uno es en base cuando tú licuas un gas y el otro es cuando un líquido pasa de un líquido como el agua a vapor pasa a la parte, su composición líquida, el agua a vapor pasa a agua líquida, entonces ahí se habla de condensación. Pero cuando un gas como el oxígeno pasa de su estado gaseoso a estado líquido, ahí se habla de licuefacción. ¿Ok? Pero en esta parte básica hay que tomarlo en cuenta como si fueran sinónimos, ¿no? Términos sinónimos. Luego de líquido a sólido, solidificación. Eso, como les menciono, hay que aprenderlos, porque te van a preguntar mucho de eso. Luego también de gas a líquido y bueno, digo, de gas a sólido y de sólido a gas, ¿no? El caso de sólido a gas se denomina sublimación y lo contrario de gas a sólido, deposición o también sublimación inversa. No hay muchas sustancias o mucha materia a nivel de la temperatura de ambiente que hagan ese proceso de sublimación. Algunas sustancias sí, a temperatura de ambiente, ¿no? Uno de ellos es el CO2. El CO2 cuando se está sólido y está a temperatura ambiente pasa a gas, ¿no? Eh, el CO2 es un ejemplo de que se puede dar la sublimación a temperatura ambiente. Aparte de otras sustancias también que pueden hacer ese tipo de condición, ¿no? Ese tipo de condición. A ver, FA es fuerza de atracción y FR fuerza de repulsión. Acá lo he puesto, ¿ya? FA, fuerza de atracción, FR, fuerza de repulsión. Estamos. Ahora, también te van a hablar de los procesos endotérmicos o exotérmicos, ¿no? Eso es muy importante también en el análisis. Todos los procesos que están en dirección de derecha a izquierda se les denomina proceso exotérmico y todo lo que están de izquierda a derecha se les denomina procesos endotérmicos. Recuerda que un proceso exotérmico libera energía o calor, ¿ok? Y todo proceso endotérmico ya absorbe energía o calor, ¿ok? Doctor, Dime, de gas a líquido es liquefacción y de vapor a líquido es condensación. de gas a líquido es liquefacción y de vapor a líquido condensación. Muy bien, es que el vapor viene de un líquido, ¿no? Muy bien, es una buena observación. Entonces, ya con esta idea podemos resolver algunos problemitas. A ver, vamos a involucrarnos. Y justo ahí te voy a explicar cómo es este análisis de los procesos endotérmicos o procesos exotérmicos que te pueden ayudar a aclarar cuando te involucren estos términos en los problemas. Acá, ¿qué te dice? Este es el problema, es un problema del material, ¿ya? Te dice, pregunta 7. En el material está como la pregunta 12. Te dice, respecto a los cambios de estado. A ver un momento. Sí, vayan marcando ahí la respuesta. Ok. Bueno, la naftalina, Jesús, también es una sustancia que hace sublimación a temperatura de ambiente. César, la fotosíntesis es una reacción. Ya, es una reacción, la fotosíntesis, una reacción química que tiene mucho que ver con la obtención de los carbohidratos en las plantas.
Profe, la D. La D, por ahí me mencionan, a ver, el estado gaseoso adopta el volumen y forma del recipiente. En estado gaseoso, sí, verdadero, ¿no? Los tres estados de agregación de la materia difieren solo en sus propiedades físicas. Claro, ¿no? Porque son, mira, los tres estados de agregación son denominados cambios físicos, ¿ya? Los tres estados de la agregación. Líquido, gaseoso, sólido. Estos generan, cuando pasas de uno a otro, se denominan cambios físicos. Cambios físicos. ¿Ok? Cambio físico. Acuérdate de eso. Todos los cambios de estado de agregación son denominados cambios físicos, ¿no? Como la sublimación, la evaporación, todo eso. Entonces, verdadero, Profe, el estado profe, sólido posee volumen y masa definida. Verdadero, ¿no? Dime. profesor, es que el lado considera falso por las fuerzas de atracción y repulsión. Las fuerzas de atracción no son los enlaces que hay El entre estado las sólido posee moléculas. volumen y masa definida. Ya. ¿Y por qué lo consideres falso? La dos. Es Los tres que, estados de agregación de la materia difieren solo en sus propiedades físicas. Sí, lo que ocurre acá es que cuando tú analizas las propiedades físicas, mira, los, las fuerzas de atracción básicamente están englobados en involucrar a las fuerzas intermoleculares. Porque mira, si tú tienes una molécula de agua acá, ¿ya? Y tienes otra molécula de agua. Entonces, estas moléculas tienen atracciones entre ellas. Por decir acá, este negativo se atrae con este positivo y este negativo se atrae con este positivo. O sea, hay atracción entre... Estas atracciones son las fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. o sea, no tiene nada que ver con las fuerzas de enlace. Claro, los enlaces son más internos, ¿me Ah, ok, entiendes? ok, ya. Sí, sí, Claro, y entendí. por eso que son, a estas fuerzas intermoleculares se le dice fuerzas físicas más que todo, están definidos como fuerzas físicas, ¿ok? Por eso que acá la D vendría a ser la respuesta. Profe, Dime, ahí en la 2, ¿a qué se refiere con agregación? Porque dice los tres estados de agregación. O sea, ya sé que se refiere a los estados líquido, gaseoso, sólido, pero ya. agregación. Los tres estados de agregación, bueno, los tres estados de agregación, el término, o sea, tú me estás preguntando el Ajá. término agregación. Ujú. Bueno, el término agregación involucra que la materia se debe encontrar en una situación, en una condición de agregación en base a sus partículas. Esa condición de agregación en base a sus partículas pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. El término agregación es que las partículas adquieren una condición específica y esas condiciones son líquido, gaseoso, sólido. Es como que las partículas adquieren una agregación y en base a esa agregación o esa disponibilidad entre ellas forman el líquido, el sólido y el gaseoso. Gracias, profesor. Y acá hay otra pregunta, la D muy bien, acá otra pregunta. Bueno, antes vamos a involucrarnos en la parte de la clasificación de la materia. Si bien es cierto, la materia tiene clasificación, uno de ellos es el estado de agregación, que hace un momento lo analizamos. Ahora vamos a analizar la otra clasificación, que es el estado por su composición. Por su composición, la materia también se clasifica. ¿Ok? Ahí está sustancia y mezcla, ¿no? Son dos clasificaciones que uno va a involucrar en el análisis de la materia, ¿ok? Tiene fórmula, bueno, las sustancias, unas características que tiene fórmula, composición definida, es homogénea, no tiene fórmula y composición variable es la mezcla, ¿no? Son
partes importantes de cómo clasificar a la materia. Ahora, en esta primera clasificación de sustancia mezcla, también dentro de ellas hay otra clasificación. En el caso de la sustancia se habla de elemento compuesto y en el caso de la mezcla, homogénea heterogénea. Ahora, un elemento, bueno, todos sabemos los elementos de la tabla periódica, calcio, hierro, ¿no? Están definidos de esta manera, ¿no? Y el compuesto, bueno, acá tenemos algunos ejemplos como el agua, el metano y otras sustancias más, pero te das cuenta que el compuesto involucra dos o más elementos diferentes. Bueno, ese es lo que uno observa al hablar compuesto, ¿ok? En la mezcla tenemos las homogéneas, por ejemplo, el vinagre, el aire son sustancias homogéneas o mezclas homogéneas, digo, mezclas homogéneas como el vinagre. Bueno, ahorita voy a explicar exactamente a qué se refiere con homogéneo. Las heterogéneas, un ejemplo de mezclas heterogéneas, la ensalada de fruta, el agua de río Rima, porque habla, si te dirían el agua, bueno, el agua es una sustancia, ¿no? Todos sabemos que es una sustancia, pero como te dicen agua de río Rima, sabemos que el agua de río Rima tiene lodo, tiene partículas sólidas, entonces a eso se refiere cuando te hablan de agua de río Rima, pues, ¿no? Eso es algo importante, ¿ok? Y tienen otras partículas más. Estamos. Ahora, lo relevante acá en esta clasificación, si nosotros hablamos de elemento, tiene una definición formado por un átomo de un solo tipo. O sea, cuando hablo de elementos, estoy hablando de átomos de un solo tipo. Por decir, si yo hablo de oxígeno, O2, o si yo hablo también del diamante C4, que es una representación mínima del diamante, o del ozono, O3, todos estos ejemplos que he colocado ahí son también denominados elementos, ¿ya? Porque están constituidos por un solo tipo de, de elemento, ¿no? O sea, puedo hablar del fulereno. ¿Alguien sabe la representación del... Si yo te digo la representación del fulereno, ¿cuál es? ¿Quién me dice la representación de un fulereno? El fulereno es un material. Lorena me dice si el agua puede ser una mezcla homogénea. Mira, Lorena, te digo, te digo algo. Si a ti te dicen agua así a secas, el agua es un compuesto, ¿ya? El agua es un compuesto. Por lo tanto, si a ti te dicen agua así, estamos hablando de posibles preguntas. Entonces, el agua es H2O, ¿ok? Pero si a ti te dicen agua potable, agua desionizada, agua de río Rímac. O sea, ahí ya sí hay una clasificación. Si estamos hablando del agua, si así te dicen agua potable. Entonces el agua potable es el que llega por las cañerías. Ese sí es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tiene otras sustancias que están disueltas en ella. El agua de río Rímac, como tiene sólidos y todo eso, entonces es una mezcla heterogénea. ¿Ok? Pero si te dicen agua así, a secas, es un compuesto, H2O. Y una sustancia, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia y una mezcla? Que la sustancia puede ser representada por una fórmula química, la mezcla no, ¿no? La mezcla, mira, el aire tiene una fórmula química, no, porque el aire tiene nitrógeno, tiene oxígeno y otros gases más. El vinagre es agua con otra sustancia que es el ácido acético. Por eso se habla de mezcla, ¿ok? Por eso se habla de mezcla. Mm, Bueno, en el caso de la mayonesa, las mayonesas, y eso también lo vamos a dejar bien en claro, la mayonesa, la leche, la sangre, la gelatina. Esa es siendo homogéneos, ¿no, profe? ¿O no? No, esas son heterogéneas, ¿ya? Pero no están clasificados dentro así de forma simple como una mezcla heterogénea, sino a eso se le dice una mezcla micro heterogénea. O sea que esa mezcla no lo podemos ver a simple vista. Y ustedes saben cómo se denomina a una micromezcla heterogénea, ¿cuál es el nombre
de las micromezclas heterogéneas como la sangre, la mayonesa, todos la leche y sus subproductos, o sea, el yogur, la mantequilla, el queso, todo eso. ¿Ustedes saben cómo se le denomina a esas mezclas microheterogéneas? Que no, bueno, en esta primera parte no te van a preguntar, porque estamos hablando de mezclas heterogéneas, no de las micro. Justo ahí le menciona uno de tus compañeros, a esto se le denominan los coloides. Los coloides. Y los coloides ya se ven más adelante. Ahorita nos enfocamos en las mezclas heterogéneas directas, ¿ya? No las micro, sino las heterogéneas, las que podemos percibir a simple vista, tanto las homogéneas como la heterogénea. ¿Ok? Claro, el efecto Tyndall es una propiedad de los coloides, ¿no? Pero ahorita no analizamos esa parte, ¿no? Vamos a hacer algunos otros ejemplos, está bien, no hay problema, ¿ok? Ahora, en el caso de, ¿cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, que el compuesto, a diferencia del elemento, el compuesto debe estar constituido por átomos de diferentes tipos. Acá vemos que el agua tiene hidrógeno, oxígeno, el metano tiene carbono, hidrógeno. Hay otras sustancias como, bueno, acá te voy a poner una, el H2SO4, que es un ácido inorgánico, tiene hidrógeno, azufre, oxígeno. A todos esos se les denomina compuestos. Su término es compuestos. ¿Ok? A los de acá yo no lo puedo llamar compuestos porque solo están constituidos por un solo tipo de átomo. Entonces a estos se siguen llamando elementos. En cambio, para que sea un compuesto deben estar conformados por diferentes tipos de átomos. Eso es la parte fundamental de un compuesto, ¿no? Hay que tenerlo bien en claro. Estamos. Profesor, Dime. profesor, disculpe, o sea, compuesto, si por ejemplo me hacen una pregunta y me dicen agua y me dan la fórmula, automáticamente yo puedo decir que es un compuesto. Pero Claro, si me dicen vinagre, con la palabra vinagre, yo podría decir que es una mezcla homogénea. claro. A excepción que Lo- me den el compuesto, o sea, la fórmula, entonces ya ahí podría yo decir que es compuesto, sí, dependiendo en cómo me lo representan, ¿verdad? claro. Si te hablan de un compuesto, miren, esta primera etapa, como recién estamos en etapa de formación, lo más probable, te digo lo más probable porque hay sustancias que uno ya lo debe conocer. Lo más probable es que cuando te hablen el agua, sí, agua, se entiende que es un compuesto, pero cuando te hablen de una sustancia como el compuesto, el metano, ahí sí te tienen que dar la fórmula química porque eso es no muy conocido. En cambio, el agua, H2O, si te dicen agua, es un compuesto porque tiene H2O, ¿entiendes? Pero cuando te hablan de mezclas, o sea, no te van a decir agua así solo, ¿no? Te tienen que decir específicamente agua de río Rímac, puede ser agua desionizada, agua ultra pura, que son tipos de agua que tienen componentes, aparte del agua, tienen sales, tienen otras sustancias involucradas. Pero si te dicen agua así solo, es un compuesto. Así no te pongan la fórmula, es un compuesto. Si te Porque hablan se de un supone, compuesto ya muy desconocido, ahí sí te van a colocar la fórmula química. Así que no hay que complicarnos. o sea, si ¿Ok? me Profe, dicen ¿el agua vinagre, destilada qué es? El agua destilada es una mezcla homogénea. Bueno, eso también es parte importante del análisis. El agua destilada es agua más ciertos iones que están involucrados en en esa mezcla. Por eso se dice mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces, si te dicen agua así solo, eso sí es compuesto. Así no te den la fórmula química, es compuesto. Pero cuando te hablan de un compuesto así desconocido, obvio que te tienen que complementar con la fórmula química, porque recuerda que ustedes están en etapa de formación y no es que sepan todo, recién están ahí aprendiendo, ¿no? Entonces, esa es una condición importante para el desarrollo del aprendizaje, ¿ok? Profesor, cuando Dime. dice mezcla homogénea, no se puede distinguir, ¿no? Ni con un material. Cuando te dicen, justo muy bien que hayas mencionado eso, cuando te hablan de una mezcla
homogénea, una forma de clasificarla es que una mezcla homogénea posee una sola fase. Tú, al observar una sola fase, estás observando, puedes de repente ser incoloro, esa fase puede de repente tener un color específico, ahí sigues hablando de una sola fase, porque el aire es, bueno, no percibimos al aire, entonces entendemos que hay una sola fase. Entonces, a eso yo hago referencia como una mezcla homogénea. Ahora, si yo puedo percibir varios colores, varios aspectos en una mezcla, ahí estoy hablando de mezcla heterogénea, ¿ok? De mezcla heterogénea. Entonces, ahí siempre hay que considerar esta clasificación de fases. Cuando se habla de una mezcla homogénea, se observa una sola fase, y cuando se habla de una mezcla heterogénea, se observa más de una fase, ¿no? Tiene más de una fase. El término fase son las facciones que uno reconoce en este tipo de materia, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante que entiendan el análisis y la clasificación de mezclas y sustancias, ¿ya? De mezclas y sustancias. Entonces, ahí es esencial esa diferencia. Lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando, no hay problema, pero desde un momento desde un momento inicial hay que ver esas diferencias entre una sustancia y una mezcla, y algo que define esa clasificación es la presencia de la fórmula química para la sustancia, y la mezcla no lo tiene, ¿no? También otro, que la composición es definida para la sustancia, pero para la mezcla es variable, porque una mezcla está constituida, una mezcla está constituida por varias sustancias, ¿ok? Y cada sustancia que está involucrada en una mezcla mantiene su identidad, ¿no? En una mezcla, estamos hablando de una mezcla heterogénea, básicamente, ¿ya? Porque recuerda que no quiero involucrar tanto el tema de coloide, porque eso no te van a preguntar en esta instancia, no te van, el coloide te preguntan más adelante, todavía en la semana 12, 13, ahí ya te van a hablar de coloides. Ahorita solo mezclas heterogéneas nada más, ¿ok? Y también involucren en preguntar respecto al tema, ¿no? Si bien es cierto, pueden ahí comentar algunas cosas, pero traten de preguntar respecto al tema, no se desvíen, atiendan. Profe, explique un poco más sobre los coloides, no comprendí mucho. Está bien que ahorita no quiero profundizar mucho en los coloides, porque no te van a preguntar ahorita eso, pero igual te los voy a mencionar. Los coloides son clasificados como sistemas dispersos. Y los coloides son micromezclas heterogéneas, ¿ya? Y los coloides, ¿quiénes son coloides? La sangre, la leche, el queso, la mayonesa, el yogur, todos esos son coloides. Eso no te van a preguntar ahorita, ¿ok? No te van a preguntar. A ti lo que te van a preguntar son las mezclas heterogéneas en escala donde tú puedas reconocerlo a simple vista, básicamente, ¿ok? Entonces, cuando tú veas, obvio por ahí, cuando tú quieras clasificar una mezcla, lo primero que tienes que ver es si eso se representa mediante una fórmula química, y si no, hay que ver las facciones, ¿no? Las fases. Si tiene varios colores, quiere decir que va a tener varias fases. Si tiene un solo color o incoloro, quiere decir que solo tiene una sola fase. Entonces ahí estamos hablando de una mezcla homogénea, una sola fase, y varias fases o varios colores, una mezcla heterogénea. ¿Ok? ¿Está claro? Eso lo vamos a ir, todavía lo vamos a seguir viendo, ¿ah? Entonces, mira, ahora vamos a definir si bien es cierto, ya hablamos de esta clasificación, pero ahora vamos a definir lo que es una sustancia, así de forma un poco más minuciosa, ¿ya? El tema de la sustancia, vamos a definirla. La sustancia es un tipo de materia
de composición y propiedades definidas, independiente de su origen o modo de producción, se representan con un símbolo o fórmula. ¿Qué quiere decir independiente de su origen? Mira, tú puedes tener acá hidrógeno gaseoso, que es un elemento, ¿ya? Sigue siendo una sustancia, porque una sustancia puede ser elemento compuesto. Puedes tener acá oxígeno gaseoso, y estos dos, mediante una reacción, te generan agua, ¿ya? Que el agua en condición vapor. Y el agua sigue siendo una sustancia. El agua que se ha generado a partir del hidrógeno y oxígeno tiene propiedades diferentes a los elementos que lo, que lo formaron. Hidrógeno y gaseoso son gases, tienen propiedades diferentes al agua que se ha formado. A eso quiere decir cuando te hablan de propiedades definidas e independientes de su origen, porque el agua no es que va a tener propiedades como el hidrógeno, como el oxígeno, no, tienen propiedades únicas del agua. Por eso que las sustancias tienen propiedades definidas e independientes de su origen o modo de producción, ¿no? Se representan con símbolos y fórmulas, ¿no? Y en la sustancia, así de forma clasificatoria, se puede analizar en base a dos tipos, ¿no? Elemento o compuesto, ¿no? Ejemplos acá, el diamante es un elemento porque solo está constituido por átomos de carbono. Acá, este es un elemento. Esto de acá, mío, veo la fórmula química, este es un compuesto porque tiene más de un elemento ahí. Igual el ácido también es un compuesto porque hay varios elementos en la formación. El oro es un elemento porque solo estamos hablando de un tipo de átomo. El hielo es un compuesto porque estamos hablando del CO2. El azufre, este también es un elemento porque estamos hablando de solo el átomo de azufre nada más. ¿Ok? Ahora, también dentro de las sustancias hay una pequeña clasificación. Al hablar de una sustancia simple o elemento, debemos comprender que esas sustancias, tanto la sustancia simple como el elemento, bueno, en el elemento estamos hablando de un solo átomo, pero una sustancia simple puede estar conformada por varios átomos, pero esos átomos deben ser del mismo tipo de elemento. ¿Ok? Aparte también, los átomos no pueden descomponerse en otras sustancias más simples, o sea, que las sustancias no se van a descomponer en sustancias más simples, porque estas es como la parte precursora, la parte inicial de otros tipos de materia, como son los compuestos. Por eso que la sustancia simple, a los denominados elementos, estas ya no se pueden descomponer más, porque estamos hablando de un átomo. ¿Ok? Así tú le pongas procesos químicos, procesos físicos, ya no vas a poder obtener sustancias más pequeñas, porque la sustancia simple es lo mínimo, es la representación de un elemento o puede ser de un conjunto de elementos, pero de ahí a que se descompongan ya es casi improbable. Entonces, ¿se representa mediante un símbolo o fórmula? Sí, la sustancia se representa mediante un símbolo o fórmula, ¿no? Acá el calcio, sabemos su representación, cuando solo hay un átomo se dice monoatómico, el helio también, el carbono, el cloro se puede tener monoatómico o el cloro 2 que es diatómico, o sea, las sustancias simples pueden ser representadas de forma unitaria mediante una simbología de un átomo o puede ser mediante también varios átomos generando una fórmula que puede representar a dos átomos o a más. En el caso que son dos átomos, se le dice diatómico. Pueden ser tres átomos, sí, como el ozono, en el caso del ejemplo del ozono, tres átomos triatómicos, ¿ya? Pero todos están constituidos por un mismo elemento, ¿ya? Un mismo elemento. Acá tenemos algunos ejemplos, el calcio, el helio, ¿no? El carbono que está involucrado a eso. ¿Ya? Por ahí me preguntan, una mezcla de un solo color, si tú has observado que tiene un solo color, es una mezcla homogénea, ¿ok? Es una mezcla homogénea. Es que el que tenga un solo color es que va a tener una sola fase, ¿me entiendes? El decir una sola fase no quiere decir que sea incoloro, puede tener color, pero un solo color nada más, lo puedes apreciar mediante un solo color,
Porque estamos hablando de mezclas heterogéneas, no hay que involucrar a los coloides ahí, ¿ah? Los coloides es una clasificación aparte que no lo vamos a considerar en esta primera etapa. Ok, vamos a hablar después de la alotropía, no te preocupes, César. Composición constante quiere decir que cuando tú tienes una barra de oro, ya acá para explicarte, cuando tú tienes una barra de oro, ¿ok? Esa barra de oro está conformada por átomos de oro, hay muchos átomos de oro, ¿ok? Entonces, tú puedes analizar por cualquier parte de la barra y siempre te va a identificar oro. Puedo analizar por acá oro, puedo analizar por acá oro. Entonces, eso quiere decir que la barra de oro tiene una composición constante. ¿Cuándo no es o cuándo no hay una composición constante? Cuando hay varias sustancias que componen el material. Ahí estamos hablando que no es constante. Pero cuando hablamos de una sustancia simple, de un compuesto, también, entonces se habla de composición constante. Entonces, eso es muy importante que usted lo entienda. Entonces, alotropía, justo lo que me preguntaban, los términos alotropía. La alotropía, algunos elementos poseen esta propiedad. Normalmente la alotropía es analizar un elemento en un estado físico, pero este puede formar diferentes estructuras, y esas estructuras van a tener propiedades distintas, pero van a estar conformadas por un mismo elemento. ¿Cómo es esto? La alotropía, cuando se analiza las estructuras alotrópicas, debemos entender que hay diferencias en propiedades. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ya? En propiedades que, si bien es cierto, estas estructuras pueden tener al mismo elemento que lo constituye, pero el que estén ordenados en una estructura, en estructuras diferentes, hacen que el material total adquiera propiedades distintas. Entonces, existen en la naturaleza diferentes alótropos. Los más conocidos es el carbono, que genera alótropos de grafito, de diamante, de grafeno, nanotubos de carbono, fulereno. El oxígeno también tiene alótropos, el O2, el O3 son alótropos de oxígeno. Sabemos que el ozono y el ozono, que es el O3, y el oxígeno molecular, que es el O2, tienen propiedades diferentes. El fósforo también, el P4, que es una sustancia blanca, el P4X es una sustancia roja, porque este de acá es un polímero, por lo tanto son alótropos del fósforo. El azufre también, el azufre de forma rómbica, el azufre de forma monoclínico. Bueno, monoclínico es una estructura específica, entonces a eso se habla de alótropos de los elementos. Ahora, no es que te van a hablar de alótropos desconocidos, ¿no? Te van a preguntar de los alótropos más comunes. Entonces, por esa parte no se compliquen mucho, ¿ok? No se compliquen mucho cuando te hablan de la alotropía, ¿ok? Y como ejemplo, para que quede bien claro el tema de la alotropía, acá voy a mostrarte los alótropos del carbono. ¿Por qué se habla del alótropo del carbono? Porque el carbono puede ser grafito. El grafito tiene una estructura plana, si te das cuenta, plana hexagonal. Entonces, este es el grafito. Pero el carbono también puede formar el diamante, y en el diamante hay estructuras tetraédricas, ¿te das cuenta? Entonces, a una plana y a una tetraédrica, ahí estamos viendo que el carbono está formando estructuras diferentes.
Y como forma estructuras diferentes, por eso que las propiedades son diferentes. El grafito es un sólido de color negro, de baja dureza, es buen conductor eléctrico, pero el diamante es sólido transparente, de alta dureza, mal conductor de la electricidad. ¿Te das cuenta de eso? Eso es importante. Y no son las únicas sustancias alótropos del carbono, hay otras. Están los fulerenos, los nanotubos de carbono, el grafeno. Ahí te das cuenta de que el carbono puede formar muchas estructuras y esas estructuras tienen propiedades diferentes y todas estas están conformadas solo por carbono, ¿ah? Pero el arreglo estructural de los carbonos cambia, por eso que las propiedades son distintas. ¿Ok? Las propiedades son muy distintas. Entonces, los alótropos, si bien es cierto, pueden estar constituidos por un solo elemento, pero las propiedades en la estructura que forman van a cambiar, van a variar. Y eso hace que se puedan aplicar en diferentes cosas. ¿Ok? Ahora definimos lo que es sustancia compuesta, ¿no? Una sustancia compuesta normalmente es una sustancia compuesta porque está constituido por dos o más elementos diferentes. Además, también se dice que tiene propiedades definidas, porque la composición para ellos también es definida, e invariables, porque imagínate, ¿no? Tú cuando analizas una sustancia, como puede ser el SO3, el etanol, ¿ok? Imagínate que tú tengas un recipiente, una botella de etanol. Acá yo tengo una botella de etanol. Entonces, estamos hablando de una sustancia. El etanol, como está constituido por varios elementos, es un compuesto. El etanol es un compuesto. ¿Y por qué se dice que tiene composición definida e invariable? Porque tú puedes analizar aquí, te va a salir la fórmula del etanol, C2H5OH. Puedes analizar por acá y también C2H5OH, porque solo estás analizando etanol o es una sustancia pura, entonces la fórmula del etanol va a estar presente. A eso se dice que tiene una composición definida e invariable, porque estamos hablando de una sola sustancia, ¿ok? No hablamos de una mezcla, es una sola sustancia. El acero es una mezcla, ¿ya? El acero está clasificado como todo lo que es aleaciones son mezclas del tipo homogéneas, ¿ok? No hay problema. Ahora, las sustancias, específicamente los compuestos, como los compuestos están constituidos por diferentes elementos, estos se pueden descomponer en elementos. Mira acá, el peróxido mediante la luz se descompone en agua más oxígeno, que es un elemento, ¿no? Una sustancia simple. Esta sal, el perclorato, mediante el calor se descompone en cloruro de potasio más oxígeno mediante reacciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que los compuestos mediante procesos químicos los compuestos mediante procesos químicos pueden obtenerse sustancias simples. Procesos químicos porque recuerda que los compuestos tienen enlaces, ¿no? Eso es un término que también lo vamos a ir manejando de a poco. Entonces, esa es lo que tú tienes que entender de un proceso químico, que a partir de un compuesto y mediante un proceso químico tú puedes obtener elementos, ¿ok? Elementos. Entonces, con esta idea por ahí tengo creo que una pregunta, con esta idea podemos hacer un problemita, ¿ok? Un problemita. En el caso de otro ejemplo, una sustancia química es sustancia química denominada compuesto el agua, ¿no? Cuando te hablan de una fórmula así, este representa una molécula del agua. Eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de las moléculas, esto es más que todo para compuestos orgánicos o también compuestos covalentes, que es algo que vamos a ir analizando.
se habla de moléculas, pero cuando se habla de compuestos iónicos, que también es algo que vamos a ir analizando, pero de acá te menciono, cuando tú tienes compuesto iónico no vas a hablar de moléculas, tienes que hablar de un par iónico, ¿no? O unidad fórmula, ¿no? Ese es términos que vamos a ir utilizando mientras vayamos analizando los compuestos, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, hagamos este problemita. Este problemita me dice, a ver, quiero que traten de resolver este problemita. El hallazgo casual del fulereno. Te hablan un poco de este material. Te dan ahí la fórmula. Te dan la fórmula, ya con eso ya lo está clasificando. Si te dan la fórmula, ya con eso la está clasificando como sustancia. ¿Ah? Ahora, si la has clasificado como sustancia, esta es una sustancia. Ahora lo que tendrías que hacer es ver qué tipo de sustancia es, si es un elemento o es un compuesto, ¿no? Elemento o compuesto. Y si vemos la fórmula y que está constituido solo por un tipo de átomo, es un elemento, ¿no? O una sustancia, al elemento cuando está constituido por un solo tipo de átomo se le dice sustancia simple también, ¿no? Sustancia simple. Entonces, por lo tanto, una sustancia simple vendría a ser casa, ¿no? Casa, ¿ok? Te dan la fórmula química y ya lo tienes que clasificar. Ahora hablemos de la mezcla para complementar lo que hemos ido avanzando. Bueno, una mezcla, ¿no? En una mezcla ya te había dicho que esta no posee fórmula química, ¿ok? Y también una mezcla está constituida por varias sustancias. Ya te había mencionado eso, ¿no? Una mezcla está constituida por varias sustancias y cada sustancia en la mezcla mantiene su identidad, ¿ok? Mantiene su identidad. No posee fórmula, por lo tanto, como cada sustancia que compone la mezcla mantiene su identidad, por lo tanto, la mezcla tiene proporciones indefinidas, o sea, sus proporciones de la mezcla se pueden analizar porque están constituidos por diferentes sustancias, ¿ya? Ejemplo de acá, una forma de establecer las mezclas es que los componentes de la mezcla, que son sustancias que componen una mezcla, estos se pueden separar. Se pueden separar, o sea, tú tienes acá una mezcla y si yo quiero separarlo en sustancias, a sustancia uno, sustancia 2 y así, yo necesito involucrar métodos o procedimientos, ¿no? Por eso se dice, vas a emplear métodos físicos. Métodos físicos. Hace un momento hablamos para el caso de un compuesto, acá también lo voy a hacer recordar, compuesto. Si tú querías separarlo en los elementos que lo conforman, ¿ok? Elementos. Entonces, un compuesto, un compuesto, mediante métodos, acá sí ya no era un método físico, porque hablamos de enlaces, métodos químicos, ¿no? Mediante métodos químicos tú puedes obtener elementos. En cambio, una mezcla mediante método físico puede tener las sustancias que lo componen. Estamos, esos métodos físicos, ¿ok? Esos métodos físicos son muy conocidos. La destilación es un método físico, la filtración es un método físico, la decantación es un método físico que más adelante lo vamos a ir explicando. Ahora, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿no? Esta es una mezcla homogénea, ahí donde yo te mencionaba, ¿no? Una mezcla homogénea no es que sea incolora, tú la puedes ver de un solo color, una mezcla homogénea, la cosa que tú puedas ver esa facción, esa fase en todo el material. Entonces, a eso yo te hablo de una mezcla homogénea. En cambio, una mezcla heterogénea vas a ver colores diferentes, ¿no? A eso se habla de una mezcla heterogénea, ¿no? Las fases es una forma de clasificar a las mezclas de que éstas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Ok? Profesor,
Pero la sangre es Dime, de un solo color. dime. La sangre es de un solo color y Y pero las sales poseen fórmula química, ¿me entiendes? Ahí es tu punto de partida. Si tiene fórmula química, entonces ya la estoy clasificando como sustancia, no como mezcla. En cambio, una mezcla no posee fórmula química. Y un agregado más en clasificar una mezcla es mediante el color. Si yo veo un solo color, es homogénea. Si veo varios colores, heterogénea. Pero te das cuenta que tu punto de partida es la fórmula química. ¿Me hago entender? y la sangre. Ahí viene el caso, que no has estado atento cuando yo he hablado del coloide. La sangre, la leche y todo lo que son los lácteos son coloides. Y esos coloides no están clasificados, recuerda que son clasificados como fases dispersas donde se involucra una definición que son micromezclas heterogéneas, pero en este punto, vuelvo a comentar, en este punto estoy, no estoy analizando coloides, estoy analizando mezclas que se pueden ver a simple vista. Los coloides tú no los puedes clasificar a simple vista porque necesitas un microscopio, ¿me entiendes? Los coloides, para tú saber exactamente que sea un coloide, necesitas un microscopio. A simple vista no lo vas a poder, no todos, en su gran mayoría, a simple vista no vas a poder clasificarlos como un coloide. En cambio, las mezclas homogéneas y heterogéneas a simple vista lo vas a clasificar. ¿Ya? Eso es importante. Por eso que puse ahí algunos ejemplos cuando hablé de las mezclas, quiénes son los coloides y no confundir los coloides con la clasificación de mezclas homogéneas y heterogéneas, que estas sí se van a determinar a simple vista. En cambio, los coloides tú tienes que involucrar equipos, instrumentos para poder clasificarlos. ¿Ok? Entonces, la sangre es un coloide, el queso es un coloide, la leche es un coloide, la gelatina es un coloide. Entonces, ahí no estaría involucrando el querer analizar una mezcla a simple vista, porque no lo voy a poder hacer. Ya no lo voy a poder hacer. Profesor, Dime, las mezclas homogéneas solo son soluciones. las mezclas, dentro de las mezclas homogéneas hay soluciones, ¿no? Las soluciones son un tipo de mezclas homogéneas, ¿no? ¿Ya? Mira, el término solución es una forma de estudiar a las mezclas homogéneas, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que a toda mezcla homogénea se le diga solución, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro. Pero todas las soluciones sí son mezclas homogéneas, ¿ok? Todas las soluciones. Pero ¿qué es una solución? El término solución, es algo que también lo vamos a estudiar cuando hablemos de concentración, soluciones, pero ¿qué es una solución? Una solución es un sistema donde tú tienes disuelto ciertas sustancias dentro de otras que están en mayor proporción. Por decir, el alcohol medicinal, el alcohol medicinal que es una mezcla homogénea denominada solución. Se le dice solución porque bueno, tú puedes comprar esto en las boticas y acá hay alcohol. Puede ser alcohol como el etanol, el propanol y también hay agua. Y también hay agua. Y por eso que te venden a ti de 97 grados, de 99 porque hay una mezcla. Pero tú ves el alcohol, lo ves transparente. Entonces tú dices, pero solo estoy viendo ahí algo, una sola fase, nada más. Sí, por eso que el alcohol medicinal no tiene fórmula química. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. ¿Ok? Es una mezcla homogénea. ¿Ya? Actualmente La ya se mezcla- puede distinguir, ¿no? Dime. Actualmente se puede distinguir una solución componente. Claro, los componentes de una mezcla homogénea sí se pueden separar,
distinguir, porque ya hemos empleado ahí ya el tema de algunos instrumentos, algunas metodologías que ayudan a poder analizar una mezcla, ¿no? Pero a simple vista tú no lo vas a poder distinguir, ¿me entiendes? A simple vista con nuestros sentidos no podemos ver dentro de una mezcla homogénea los componentes, pero ya ahora ya tenemos recursos, tenemos instrumentos, tenemos procedimientos que pueden ayudar a que podamos distinguir a los componentes de una mezcla homogénea, pero a simple vista no. A simple vista tenemos que apoyarnos de otras cosas. Ya, entonces es ahí donde ahí por ahí me dicen, Eri, las mezclas homogéneas con microscopio, ¿cómo sería? Es que lo que pasa es que el microscopio también a nivel de instrumentos, también hay diferentes clases de instrumentos, ¿no? De repente los instrumentos pueden ayudarte a ver algunas mezclas homogéneas, pero va a depender de la capacidad del instrumento. ¿Ok? Pero tú enfócate, no, ahorita no te tienes que enfocar en emplear instrumento, ahorita te tienes que enfocar en si en tus sentidos tú puedes observar las diferentes fases. Y si solo observas una sola fase, es una mezcla homogénea. Si observas varias, es una mezcla heterogénea. Así, ya más adelante veremos esta parte de la instrumentación que es importante, pero es esencial que tú comprendas, porque o si no, no vamos a hacer un mundo, porque hay muchas posibilidades. ¿Ok? Acá me dice Anders, profe, ¿qué diferencia hay entre estado gaseoso y estado de gas? Si me dicen licuación a cambio de estado gaseoso y líquido. No, lo que pasa es que el estado gaseoso es un estado de la materia. O sea, el estado gaseoso, tú puedes decir, ¿el agua puede estar en estado gaseoso? Sí, se pone agua a vapor. ¿Ok? ¿El oxígeno está en estado gaseoso? Sí, ahí se pone oxígeno gaseoso. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres pasar al agua a estado líquido, ahí voy a hablar de una licuación o licuefacción. Pero si yo quiero pasar el O2, que es un gas, a O2 líquido, ahí voy a hablar, no, acá es licuación, y arriba es evaporación, ¿ya? Este de arriba es evaporación o vaporización. En el caso de pasar de vapor a líquido se llama condensación, ¿no? Condensación, ¿ok? Condensación. Entonces, el pasar de gas a líquido es licuación. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que en la licuación tú utilizas altas presiones, altas presiones. En cambio, en la condensación, esto se da de forma natural. ¿No? Porque como el vapor de agua se transforma en pequeñas gotitas de lluvia mediante la condensación, que esto se da de forma natural. En cambio, la licuación sí es algo que se tiene que dar condiciones de alta presión para poder licuar un gas. Esa es la gran diferencia de estos dos. Pero el estado gaseoso involucra a los dos, estado gaseoso, tanto a un vapor como a un gas. ¿Ok? Eso justo para lo que me mencionaba. Mezcla las homogéneas, a las cuales se le denomina soluciones también, ¿ok? Son mezclas cuya composición y propiedades intensivas, bueno, acá ya involucramos el término intensivo, ¿no? El término intensivo es un tipo de propiedad que más adelante lo vamos a definir. Cuando yo hablo de intensivo, estoy hablando de una propiedad que no depende de la materia, de la masa, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes comprendan que las mezclas homogéneas se constituyen por una sola fase. Y mira, y como se constituye por una sola fase, tú a simple vista no vas a poder identificar a los componentes de esa mezcla homogénea.
¿Te das cuenta? O sea, a simple vista. No estamos hablando acá de emplear equipos ni nada de eso. Estamos hablando a simple vista. ¿Ok? Eh, Esto es muy importante porque no se hagan muchas complicaciones. Ahora, no estoy involucrando también acá los coloides, estoy hablando de mezclas homogéneas y heterogéneas. Los coloides es una clasificación superior todavía, ¿no? Ahorita en este punto no hablamos de coloides, solo hablamos de mezclas homogéneas y heterogéneas que pues, se pueden identificar a simple vista. Tampoco no te van a mencionar a los coloides en las preguntas de práctica. No te van a hablar de la sangre, no te van a hablar de la leche porque ya está bien definido esa parte. Te van a hablar de mezclas homogéneas y heterogéneas que tú a simple vista la puedes clasificar, ¿no? Y una forma de clasificarla es la fórmula química, ¿no? Es una primera etapa de clasificar. Ahora, una mezcla homogénea, como tiene varios componentes, sigue siendo una mezcla, pero esos componentes de la mezcla homogénea se pueden separar por métodos físicos, ¿ah? Métodos físicos como la evaporación, la destilación. ¿Ok? Ejemplo de mezclas homogéneas, el aire, el agua. Mira, te das cuenta acá justo lo que el agua, cuando te hablan del agua como una mezcla homogénea, tienen que decir agua de qué tipo, el agua potable. Si te hubieran dicho acá agua sola, el agua sola es un compuesto, no es una mezcla. ¿Ok? Agua potable es una mezcla homogénea. La bebida gaseosa es una mezcla homogénea. El vinagre, el agua oxigenada. ¿Por qué el agua oxigenada? Porque el agua oxigenada, cuando tú compras agua oxigenada, no solo estás comprando el peróxido de hidrógeno, sino estás comprando el peróxido disuelto en agua. Por lo tanto, a esto se le denomina mezcla. ¿Ok? Aunque te diga, profe, pero el peróxido es agua oxigenada. No, el peróxido mezclado con agua te da el agua oxigenada. Por eso a eso se le dice el agua oxigenada. ¿Ok? Por ahí me dicen, profesor, disculpe, el par iónico no es sustancia compuesto, ¿verdad? Mira, los compuestos pueden ser de dos tipos. El compuesto, eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. Un compuesto como el agua es un compuesto, pero dentro de los compuestos hay una clasificación. El agua es un compuesto covalente, que eso lo vamos a ver más adelante, como te había mencionado. Pero el cloruro de sodio también sigue siendo un compuesto, pero esto no se clasifica como un compuesto covalente, sino como un compuesto iónico. Y los compuestos iónicos, el compuesto covalente, a esto sí se le denomina molécula, ¿ok? A él se le denomina molécula. Estamos, molécula. Pero un compuesto iónico se le denomina par iónico. Par iónico, esa es la diferencia, pero ambos son compuestos, ¿ok? Ambos son compuestos, que te quede bien claro eso. Estamos, entonces, respecto a las mezclas homogéneas o también soluciones, acá tenemos algunos ejemplos. Todas las aleaciones son denominados mezclas homogéneas, ¿no? Las aleaciones como el bronce, el latón, la cerveza, la gasolina. Mira, la gasolina es una mezcla homogénea. ¿Ah? Ahora, el petróleo, este sí, es una mezcla heterogénea. Heterogénea, ¿ya? La gasolina es una mezcla homogénea, pero el petróleo es una mezcla heterogénea, porque el petróleo tiene diferentes componentes, ¿ok? La alpaca también es una aleación, por lo tanto, es una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas pueden ser mezclas sólidas, como las aleaciones, son mezclas sólidas, pero siguen siendo mezclas homogéneas. ¿Ok? Por ahí me hablan de una bebida como el cañazo, ¿no? Bueno, el cañazo es una bebida líquida, ¿no? Y si tú no ves componentes, o sea, si solo observas una sola fase, entonces es una mezcla homogénea, pues, ¿no? Aunque el cañazo es algo particular, ¿no? Eso tiene un nombre más específico, ¿no? Pero cañazo es más nombre poblacional, vulgar, ¿no? Pero si te pregunta, es una mezcla homogénea, ¿ok?
Mezclas heterogéneas. Bueno, acá sí vamos a ver varias fases, 2 o más fases. La composición de una mezcla homogénea varía, ¿ya? Varía. Ahora, porque lo que pasa es que una mezcla homogénea, como tú tienes un sistema de mezcla homogénea, puedes tener diferentes colores a esos diferentes colores se dice diferentes fases, por lo tanto la composición es variable, ¿ya? Entonces la composición variable significa que dependen de la masa, ¿no? O sea, eso es una propiedad intensiva. N no dependen de la masa, digo, no depende de la masa, o sea, tienen varias fases. A eso se dice una mezcla heterogénea. Y algo importante, de nuevo recalco, a simple vista, o sea, las mezclas heterogéneas que te van a colocar en ejemplos son mezclas que tú a simple vista las vas a reconocer. Por eso que no entran acá los coloides, no entran coloides, no te compliques. ¿Quiénes son los coloides? Vuelvo, la sangre no entra, la leche no entra, el yogur, el queso no entra, la gelatina no entra. Esos son coloides. Eso tú no, a simple vista no lo vas a poder clasificar qué tipo de mezclas son, ¿ok? Eso es lo importante. Vemos mezclas heterogéneas, homogéneas que se pueden clasificar a simple vista. El gas, los gases son sustancias. Ahora, si me hablas del aire, el aire va a depender que el aire es un gas, ¿no? Pero el aire tiene varios componentes porque tiene oxígeno, nitrógeno. Ahí sí estaríamos hablando de una mezcla homogénea, pero si yo hablo de lodo solo, este es un gas, este es una sustancia porque tiene fórmula química. Por eso que lo primero que tú te tienes que preguntar cuando analices a un tipo de materia y quieras clasificarlo como mezcla o sustancia es ver si posee fórmula química. Si posee, ya lo tienes que clasificar como sustancia. Si no posee, lo tienes que clasificar como mezcla. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. O sea, un gas puede ser mezcla o puede ser sustancia, dependiendo. También acá en los coloides está la mayonesa, ¿no? La mayonesa también está acá, mayonesa, ¿ok? Entonces acá vemos, mira, ¿ves estos ejemplos de mezclas heterogéneas? Acá vemos el granito, este es el famoso granito, y a simple vista veo que es una mezcla heterogénea porque hay diferentes fases. El agua con aceite, la ensalada, veo diferentes colores, ¿no? Y no poseen fórmula química, por lo tanto son mezclas de tipo heterogéneo. Acá ejemplo, a ver, este ejemplo de aquí, que te dice, en la naturaleza los estados más comunes de la materia son sólido, líquido y gaseoso. A ver, estos se diferencian por propiedades como forma, volumen, densidad y por grado de interacción entre sus partículas. ¿Verdadero o falso? En el estado gaseoso predominan las fuerzas de atracción entre las partículas. Eso es verdad. Es falso, ¿no? Falso, ¿no? Estado gaseoso predomina la fuerza de atracción. No, acá la fuerza de repulsión deben ser. Repulsión. Dos, los líquidos presentan forma definida y volumen variable. Debe ser forma variable, ¿no? Variable y volumen definido. Este es falso también. Para que un sólido se funda, debe absorber energía en forma de calor. Claro, eso es verdadero, ¿no? Verdadero. Porque tú tienes un sólido y va a pasar a líquido. En el sólido hay menor movimiento. En el líquido hay mayor movimiento. Entonces, menor movimiento, menor energía. Mayor movimiento, mayor energía. Entonces, si va a pasar de sólido a líquido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que absorber energía, ¿no? ¿Ok? Absorber energía. Y con esa absorción de energía va a pasar de sólido a líquido, ¿no? Por eso es verdadero. La clave es la C. Muy bien ahí lo que ha marcado la C. Esta pregunta, te hablan del bromo molecular. Mira que te están dando la fórmula. Enfócate en analizar
esta sustancia con fórmula. ¿Ok? Entonces, verdadero o falso, ¿qué dice? El bromo molecular a temperatura ambiente es un líquido de color pardo, rojizo. Al calentarse pasa al estado gaseoso formando un vapor rojo de olor penetrante similar a la lejía. Similar a la lejía. ¿Ok? Similar a la lejía. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuál vendría a ser la clave? A ver, el cambio de líquido a gas que experimenta corresponde a un proceso de sublimación de líquido a gas. No, la sublimación es líquido a gas, ¿no? Evaporación, este es falso. En el estado líquido predomina fuerzas de atracción intermoleculares entre sus partículas. ¿Ok? En el estado líquido predominan fuerzas de atracción intermoleculares entre sus partículas. Bueno, acá me están hablando ya de fuerzas de atracción, ¿no? Y en estado líquido, a esas fuerzas que aparece, uno dice, en el estado líquido la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales, ¿sí o no? O similares, ¿ok? Pero esas fuerzas de atracción y repulsión son denominadas las fuerzas intermoleculares, que eso es un tema que también vamos a ir viendo, pero este es verdadero. En el estado gaseoso presentan alta compresibilidad y tienden a expandirse, también verdadero. Acá la clave es la E, muy bien, ahí lo que han estado marcando la E. ¿Ok? Lo que han estado Profesor, marcando ¿por muy qué alta bien. comprensibilidad? Porque se pueden comprimir los gases. O sea, los gases para que tú los comprimas necesitas altas presiones. Por eso dice alta compresibilidad. Necesariamente altas presiones para comprimirlos. ¿Ok? Porque los gases fácilmente, para que tú quieras comprimirlos, necesitas altas presiones, ¿no? A eso se dice alta compresibilidad. ¿Ok? La E es la clave. Profesor, Profesor, en la ¿por qué no segunda es... Dime, proposición, Sí, en sí, la dime, segunda proposición, sí, ¿cuál? no, eso yo pregunté justamente, ¿por qué la segunda preposición es verdadero? O sea, tipo, A la con segunda. predomina. En el Sí, sí, estado líquido porque predomina la fuerza de atracción. Es que, recuerda que en el estado líquido la fuerza de atracción y fuerza de repulsión son similares, ¿sí o no? sí. Ya, entonces al hablarte de fuerza de atracción es como que también estás hablando de fuerza de repulsión porque son similares. Y estas fuerzas son las fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Profesor, si dijéramos Pero, ¿Ya? luego que predominan Eso es las Entonces, falso, fuerzas pues. de repulsión, ¿sería verdadero? básicamente, cuando te hablen de predominen, no es que te estén diciendo que solo la fuerza de atracción estén presentes, no, sino predominan estas fuerzas porque las fuerzas intermoleculares son las que eh, de forma directa son las causantes de esas fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, pero en su mayoría las de atracción son las que definen las fuerzas intermoleculares. O sea, básicamente está englobado en definir esas fuerzas en el estado líquido como fuerzas intermoleculares, por eso que es verdadero. ¿Ok? Por ahí tú podrías decir, profe, pero las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Sí, pero eso hacen entender que las fuerzas de atracción principalmente son las que denominan a las fuerzas intermoleculares. Y es por eso que uno analiza a los líquidos de esa manera. ¿Ok? o sea, tiene que predominar para que el estado líquido pueda ser un estado líquido. Claro, porque recuerda que las fuerzas de atracción adquieren fuerzas similares a las de repulsión. ¿Ok? Ya. Y esas fuerzas de atracción son definidas por las fuerzas intermoleculares. Nada más, es así, no hay que profundizar mucho. Ok, profe, está bien. ¿Ya? profesor, cuando dice Profes, predomina no quiere decir que es superior, debería decir Dime, no debería decir predominan, debe decir similar. me dice similar. Sí, lo que pasa, sí, está bien. Por ahí o el sea, término. ambas predominan, ¿no, profesor? Claro, ambas están, ambas. Cuando tú hablas de una similar fuerza, quiere decir que tanto la de atracción como la de repulsión se comportan de maneras iguales. Entonces,
el que tú hables de la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión, estás involucrando fuerzas intermoleculares, nada más, a eso me refiero. De repente esta palabra de predomina te puede causar que le O están dando sea, preferencia a la fuerza de atracción, pero no es así, sino es que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son similares, pero esas me definen las fuerzas intermoleculares, nada más, ¿ok? o sea, es tomarlo literal, ¿no? Que Claro. predomine una no significa que la otra no predomine también. Claro, claro, claro. Es básicamente es que cómo se está analizando o involucrando la fuerza de atracción con respecto a las fuerzas intermoleculares. Básicamente, las fuerzas intermoleculares son las que me definen esta fuerza de atracción y la de repulsión, porque al final son similares, bueno, para esa condición son similares. ¿Ok? Profe, Dime. profe, si no dijera intermoleculares, Ah, si no, ahí está. Si no diría las fuerzas intermoleculares, ahí sí, pues vendría a ser falsa porque le están dando prioridad a la fuerza de atracción. Pero en ahí, este caso, lo que se involucra es más que todo relacionar las fuerzas de intermoleculares con las fuerzas que están presentes en los líquidos, pues, ¿no? ahí está bien, gracias, profesor. ¿Ok? Sí, por ahí hay cierta discrepancia, pero yo pienso si esto vendría en una práctica, tendría un contexto más exacto, más exacto. ¿Ok? Por esa parte no se Profe, compliquen. pero con intermoleculares sí me confundí un poquito. Dime. O sea, el término de fuerza de atracción intermoleculares, ahí Claro, me es que lo que confundí. pasa es que en los líquidos, cuando tú analizas un líquido, estas fuerzas de atracción, que son semejantes a la fuerza de repulsión, estas dos son las fuerzas intermoleculares, sino que estamos hablando de los líquidos. Entonces, la fuerza de repulsión no es un término que se asocie mucho a los líquidos, por eso que te hablan más en prioridad en fuerzas de atracción, pero tú debes entender que esa intensidad se asemeja en ambos lados, por eso que se genera esa condición de líquido, ¿ok? No entendí Si muy fuera bien. solo, claro, si fuera el término solo, ahí sí, ¿no? Sería falso. Por eso que te digo, más que todo es una... Acá hay que contextualizarlo más específicamente para que sea más claro, pero como te menciono, ¿no? Si fuera una pregunta de práctica, tendría que ser ya con un contexto más claro, ¿no? No podría generarte esa duda, ¿ok? Ahora, vamos a ver, después empezamos a resolver los problemitas, no hay problema, pero tenemos que ver una parte de la... Profesor, ¿puede retroceder a la diapositiva de mezclas heterogéneas? ¿Cuál? ¿Puede retroceder a la diapositiva de mezclas heterogéneas? Ya. Ahora, yo dejo mi correo para que me escriben para enviarle el material, ¿ah? ¿Ok? Ya, entonces, Ya está, ahora, profe. ya, vamos a hablar de algo muy importante que son las separaciones de mezclas heterogéneas, básicamente. Bueno, si bien es cierto, hemos estado mencionando algunos métodos de separación que son métodos físicos, uno de ellos es la decantación. El término decantación es un término que se utiliza, es un procedimiento de separación. ¿Cuándo separas por decantación? Cuando tienes dos líquidos, acá el aceite con agua, tú separas el aceite del agua mediante decantación. O puede ser un sólido con un líquido, separas al líquido, a eso se dice decantación, ¿no? Es un término muy importante, muy común en los laboratorios, pero quiero que entiendas que sirve para separar mezclas heterogéneas. La sedimentación también es dejar la mezcla por un largo tiempo y esta va a hacer que el sólido precipite la parte del fondo, eso se dice sedimentación, eso, y lo que queda, ese sistema final es la separación por sedimentación. Filtración también, bueno, filtración es separar un sólido de un líquido, normalmente es a armar un sistema de filtración como ves acá, le agregas esta mezcla heterogénea que normalmente tiene sólidos y el líquido va a pasar y el sólido se queda en el papel de filtro, a eso se dice filtración, ¿ok? Filtración. Separación de mezclas homogéneas, también la destilación, cuando tú tienes... alcohol, un alcohol comprado en la botica, es un alcohol medicinal.
y quieres separar el alcohol del agua, lo puedes hacer mediante un proceso de destilación, ¿no? Agarras acá, normalmente sirve para separar mezclas homogéneas como líquidos y mediante la temperatura de fusión tú vas a poder separar el alcohol del agua, pues, ¿no? Eso es una destilación, ¿ok? Otra, en este caso la evaporación también es bueno, la evaporación es un procedimiento físico, ¿no? Agarras una solución de cloruro de sodio que tiene agua con sal y la calientas, entonces lo que se va a ir, porque tiene baja temperatura de fusión, el agua se va y lo que te va a quedar acá es el cloruro de sodio, ¿no? Eso se llama separación por evaporación. Ahora también vamos a analizar lo que son los fenómenos o cambios. Ok, mira, lo de fenómenos o cambios lo voy a dejar para mañana, para explicarte bien, porque eso también es algo que va a involucrarse en el análisis, ¿ya? Vamos a hacer algunos problemitas previos, hasta ahí no vamos a quedar. Como te venía mencionando, vas a, Profesor, dime, ¿puede explicar la diferencia entre destilación y evaporación? sí, eso lo vamos a ver. Mira, la destilación, es que tú tienes acá agua con alcohol, un alcohol que sería el metanol. Entonces, ambos son líquidos. Entonces, la destilación tú calientas, el agua tiene una temperatura de ebullición, el alcohol tiene otra temperatura de ebullición. Entonces, por acá va a pasar el alcohol y el agua van a pasar a estado vapor y se va a ir por aquí. Y este lado hay como un baño de agua, entonces eso hace que el vapor de los líquidos condensen. Y si tú controlas la temperatura, imagínate que solo controles la temperatura del alcohol, en este caso del metanol, entonces el metanol va a ir por acá y por esa condensación va a pasar el estado líquido, entonces acá tú vas a tener metanol. Porque has estado controlando la temperatura. Normalmente el metanol creo que es 72 grados Celsius por ahí. Entonces tú controlas la temperatura a 72 y el agua no va a pasar porque sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces acá se va a quedar el agua y el metanol. Eso se dice destilación, estás destilando. Eso es destilar. Profe, o sea, suponiendo en ese recipiente circular hay alcohol con agua mezcladas. Ajá. Lo caliento a 70 grados para que hierva solamente el alcohol Y se puede pasar y el a alcohol vapor. sube al condensador y el condensador se convierte de nuevo en líquido. Claro, líquido, y vas a separar el metanol. El agua no ha pasado porque recuerda que el agua es 100 grados Celsius, entonces tú estás controlando, eso se dice Claro, destilación, claro, estás se destilando el supone. alcohol, ¿ya? Y la evaporación, eso ya, la evaporación es cuando tú tienes ahí, acá adentro tienes un agua con sal. Imagínate que tengas una cantidad de agua con sal, ¿no? Agua con sal. Entonces, esto lo agregas acá y lo empiezas a calentar. Y imagínate que llega a la temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, el agua se va a ir. El agua se va a ir en forma de vapor. Y acá adentro, como la temperatura de ebullición del cloruro de sodio es 310 grados Celsius, entonces el sodio se va a quedar. Entonces, ahí está haciendo Profe, una acción por evaporación. Dime. o sea que destilación es evaporarlo y pasarlo por el condensador, Claro, es nada más. separar líquidos. ¿Ya? La Claro, o sea, destilación es, todo el claro, proceso se llama destilación. todo el proceso se llama destilación. En Si no, es cambio, solo evaporación. claro, todo el proceso. Para hablar de destilación tiene que tener un sistema de esta manera. Claro, ¿Ok? donde En se cambio, evapora el líquido y luego cuando el hablas condensador. de evaporación, acá solo puedes calentar un recipiente nada más y se va. Y eso lo que se va no lo vas a recuperar. Lo separas y listo. ¿Ok? Lo separas y listo. Lo agarro con una bolsa. Claro, lo puedes agarrar con una pinza especial y todo eso, ¿no? O sea, son Claro. filtración también, todo. Armas tu sistema de filtración, tu papel de filtro. Acá hay una mezcla, tienes un líquido y un sólido, líquido y sólido, y lo que vas a hacer es separar. Y lo que te va a quedar es el sólido y el líquido va a pasar. ¿Ok? Entonces, mañana ya involucramos lo que es los cambios, ¿ok? Los cambios y empezamos a hablar mañana. Si es Profesor, posible, ya tienen ya ustedes los materiales, vayan resolviendo. Igual yo voy a resolver igual mañana los problemas del material también para complementar toda esta parte. ¿Ok? Entonces,
hasta este punto nos vamos a quedar. Mañana ya entramos a la parte Profesor, de cambios, ¿ah? Dime, por ahí tiene una pregunta. profesor, de destilación no es entre líquidos y evaporación, puede ser sólido y líquido. Claro, la destilación te ayuda a separar líquidos y la Solo evaporación te ayuda a líquidos. separar un sólido de un líquido. Destilación solo líquidos. Claro, destilación solo líquidos, nada más. Y evaporación, tú puedes separar un sólido de un líquido. Básicamente, es que lo que pasa es que en la evaporación tú no recuperas lo que se está eliminando. Por si el agua que se va, no lo recuperas. ¿Me entiendes? En cambio, en la destilación tú puedes captar lo que estás eliminando. Tú puedes separarlo y captarlo, porque tienes un sistema de destilación y normalmente se utiliza para líquidos. Ya, entonces ahí nos vamos a quedar. Voy a pausar la grabación y mañana ya hablamos de fenómenos o cambios, ¿ya? A ver si me pueden escribir al correo para mandarle la clase para que puedan complementar bien lo aprendido. Profesor, lo que va a mandar el correo es la clase que hicimos ahora, ¿no? Claro, la PPT de ahorita, ¿ok? ¿Va a mandar ejercicios también? Solamente la Sí, PPT. también en la PPT hay ejercicios, ¿ah? Hay ejercicios que hemos estado realizando y todavía hay más por resolver. Ya entonces hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, nos estamos viendo.